buenos días. Mi nombre es Jorge Vega Soyer. Yo soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también soy profesor de Derecho Civil en esa universidad. Soy socio del estudio Escribes Valdivieso Vega Soyer Guerra Abogados y me tocó participar en la elaboración del anteproyecto del Código Civil y puntualmente en lo que se refiere al libro de obligaciones. El tema que voy a comentar el día de hoy es el artículo 12.10 sobre la cesión de derechos, hoy día que se ha cambiado el nombre hacia la cesión de créditos, y que es un artículo que está referido a la ineficacia de la cesión. Como bien sabemos, la cesión de derechos, que se denominaría, según el anteproyecto, la cesión de créditos, es un mecanismo que sirve para la circulación del crédito. Y esta circulación del crédito requiere básicamente de dos elementos fundamentales. El primero es que la cesión tenga la menor formalidad posible para dar facilidad a que estos créditos fluyan en el mercado. Y por el otro es que todas las partes involucradas, el deudor cedido, el acreedor cedente y el tercero cesionario, cuenten con herramientas muy puntuales y claras sobre quién debe pagar y a quién se le debe pagar. Es por eso que en principio la regla es que la cesión de derechos se haga de manera libre, es decir, bastaría un acuerdo de voluntades hoy día formal, de acuerdo con el Código Civil, se exige que sea por escrito bajo sanción de nulidad, es un acuerdo de voluntades entre el acreedor cedente y el tercero cesionario. No se requiere de la aceptación del deudor cedido, justamente para facilitar esta flexibilidad que se necesita en la cesión de créditos, y lo único que se requerirá, que no es materia de mi exposición el día de hoy, es cómo se le opone o cómo se le comunica esta cesión al deudor para que sepa a quién pagar y no incurra en un pago indebido. Uno de los cambios importantes que ha habido en este anteproyecto es sobre la ineficacia de la cesión. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto, la regla general es que la cesión sea libre, es decir, no se requiera del asentimiento del deudor, sí existen tres supuestos en los cuales la cesión se puede prohibir o se puede limitar. Y en otras palabras, se va a necesitar de la aceptación del deudor para que esta cesión sea plenamente eficaz. Y esos tres supuestos son que exista una norma que prohíba la cesión. El segundo caso es que exista una naturaleza en la obligación que impide su cesión, pensemos en el caso de las obligaciones intuito persona, y finalmente que entre el deudor originario y el acreedor originario exista un acuerdo de no cesión. ¿Dónde venía el problema con la norma 12.10 vigente en el Código Civil y que se pretende modificar en el anteproyecto? El problema estaba en que, y cito textualmente, el segundo párrafo del artículo 12.10 actual señala que el pacto por el que se prohíbe o restringe la cesión es oponible al cesionario de buena fe si consta el instrumento por el que se constituyó la obligación o se prueba que el cesionario lo conocía al momento de la cesión. Ya desde hace varios años, incluso hubo un grupo que trabajó algunas reformas del Código en el año 2006, se advirtió de esta contradicción que existía. ¿Por qué? Porque si el cesionario es alguien que actúa de buena fe, se tiene que entender que al actuar con buena fe no conoce que en el instrumento donde se constituyó la obligación existía un pacto de no cesión, o en todo caso no hay forma de probar que él conocía de ese pacto. Entonces se daban situaciones donde se producía una contradicción, es decir, un cesionario que actuaba de buena fe
en la creencia, en el sentido de que no existía un pacto de no cesión, y resultaba que posteriormente aparecía este instrumento que limitaba la cesión, y esto evidentemente, como menciono, generaba pues una contradicción. O sea, una posición en la cual el cesionario alegaba haber actuado de buena fe y por otro lado, eventualmente el cedente o el cedido que señalaban que ese cesionario, habiendo actuado de buena fe, no podía exigir el crédito como cesionario en la medida que habría conocido de esta prohibición a la cesión. Eso obviamente hacía que se generaran problemas respecto de uno de los requisitos que acababa de mencionar hace unos minutos, y es que en la cesión tiene que quedar claramente establecido quién debe pagar y a quién se debe pagar. Desde el momento en que se puede cuestionar la buena fe de este cesionario y se puede cuestionar si es que conocía o no el instrumento y si eso generaba o no una buena o mala fe, se generaba un problema y una incertidumbre que a la larga hacen que la figura de la cesión de derechos, que en el futuro sería la cesión de créditos, pues se tornara en una figura discutible y donde, reitero, lo que se pretende es que haya la mayor flexibilidad y la mayor fluidez. Es por eso que el artículo vigente ha eliminado esta mención a la buena fe. Y en su segundo inciso, el artículo 12.10 dice lo siguiente: el pacto por el que se prohíbe o restringe la cesión es oponible al cesionario si consta el instrumento por el que se constituyó la obligación o se prueba que el cesionario lo conocía al momento de la cesión. Eso significa que al eliminar esta palabra, buena fe, se sobreentiende que este segundo inciso está referido a un cesionario que no actúa con buena fe, lo cual elimina esta incertidumbre que se generaba o se genera hasta la fecha con la redacción vigente del artículo 12.10. Considero que este es un cambio importante, repito, porque las normas sobre cesión de derechos o cesión de créditos tienen que ser normas muy claras, muy simples y que faciliten la circulación del crédito, que es tan importante para el desarrollo de una economía. Agradezco especialmente a IUS 360 por la entrevista y espero que sea de su agrado. Muchas gracias.